Sí, aquí estamos, hermanos, amigos, familia, ¿cómo están por acá? Una vez más con ustedes, su hermano, su amigo, su servidor, Teodoro Castillo, por acá, su pastor, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, una vez más, muy contento de estar acá, grabando un día como hoy, 22 de junio de 2025, muy complacido con mi esposa de estar en una nueva transmisión para todos ustedes que nos oyen acá en toda Colombia, en toda Venezuela, en todos los Estados Unidos, en toda Europa, donde sea que nos escriben, desde donde sea que nos oyen, con una nueva transmisión, una nueva enseñanza, una nueva reflexión para todos ustedes en todos estos temas que estamos tratando últimamente, hermanos. Y como ya saben, pues continuando esta traducción en vivo de este servidor de la humanidad, el profesor, doctor, filólogo Mauro Biglino, muy respetado filólogo en los medios más, ¿verdad? Más académicos, más estudiosos, en los medios más estudiosos, en las universidades, en los seminarios más estudiosos, hermanos, de todos estos textos hebreos. Un maestro como él, de la talla de Biglino, pues hay que escucharlo, hay que leerlo. Filólogo, maestro, filólogo, entiéndase la diferencia entre lo que es filología y lo que es, digamos, etimología. Pues en la filología clásica de estos idiomas antiguos, ¿no? Y tal como otros maestros que ya hemos traído por acá, por este su canal, tales como el maestro Maximilian de Lafayette, famoso erudito, conocedor de los idiomas antiguos como muy pocos, es el mismo caso de este todavía viviente, todavía vivo, el maestro Mauro Biglino, italiano, ex jefe de traducción, de proyectos de traducción del Vaticano, ex jefe por más de 30 años, lo fue, traductor él mismo de más de 17 libros de la Biblia, según su biografía que se puede conseguir no realmente en Wikipedia, es mejor leer la biografía de Biglino en Amazon, en la página de Amazon como autor, ¿no? Donde pues vende sus libros, ¿no? Así como también la misma biografía del maestro de Lafayette, Maximilian, también, que lo hemos traído por acá, cuando estuvimos hablando del origen del nombre de Jehová, del término, el vocablo, el sustantivo, Jehová, Yahaguá, Yahaguajá, esas grafías, ese tetragramatón, esas grafías, esas consonantes, y ya luego pues su transliteración en libros a diferentes idiomas y entre ellos el español, ¿verdad? El latín luego, el griego luego, más posteriormente, y luego el latín, y ya luego muy posteriormente, muy recientemente, las traducciones al español, a nuestro idioma, ¿verdad? Pues en esa misma línea todavía estudiando el origen de estos nombres bíblicos, de estos nombres de estos llamados dioses bíblicos en la Biblia, y todavía teniendo que estudiar y terminar este libro, hermano, vamos apenas por el capítulo 9. Mire, aquí se lo traigo una vez más, se lo muestro una vez más, como ya lo he hecho en videos anteriores. Ya este es el video número 22. Esta es la enseñanza número 22, basada en este texto, los dioses de la Biblia, pero que yo le añado pues a la descripción de, ¿verdad?, de este video, como se observa, dioses falsos de la Biblia. Como en cualquier otra religión, como en cualquier religión. ¿Qué hay en las religiones, hermano? ¿Qué es lo que hay en las religiones de este mundo? Dioses falsos, ¿no? Volvemos a este tema, seguimos con este tema traduciendo para usted en vivo las enseñanzas, los descubrimientos, las características filológicas, ¿no? Muy difícil también, hermano, a veces explicar cuando se lee acá nombres en hebreo y su transliteración en hebreo y pues la propuesta de traducción, ¿verdad? Que se hace de varias líneas en varias partes, en varios libros, la propuesta de traducción que hace el doctor Biglino. Muy difícil tratar de explicarlo acá por video, por audio, y no con una pizarra, ¿verdad? Y no enseñándole primero a usted, o que usted tenga que aprender primero también a la par hebreo, los caracteres hebreos, y un poquito, pues, la diferencia entre el idioma hebreo y sus caracteres, ¿verdad? Y sabiendo que estos libros bíblicos y extrabíblicos fueron escritos en un hebreo antiguo, un llamado paleohebreo, un hebreo cuadrado, que no es el hebreo moderno que se habla hoy por hoy en el país de Israel, en la nación de Israel. No es hoy por hoy, hermano. Es un tanto difícil explicar muchos conceptos a nivel visual cuando no tengo una pizarra, no tengo precisamente acá compartiendo la pantalla, que usted pueda ver la pantalla y pueda ver los caracteres, ¿verdad? Sería un doble trabajo, sería un trabajo bastante arduo que algunos maestros se atreven a hacerlo con tiempo, ¿verdad? Yo pues no tengo el tiempo,
pero trato de traducir línea por línea, ¿verdad? Acá desde el inglés, y que pues sepa usted que le traduzco también, traduciendo desde el inglés al doctor Biglino, pues tengo que traducirle también líneas que se observan acá, como ya lo he explicado antes. Se observan líneas en hebreo, no sé si se logra ver ahí. Líneas en hebreo, no sé, no, ajá, algo así, ¿no? Y su transliteración, ¿verdad? Su interlineal al inglés. Y ya luego se la traduzco yo al español, que es lo que estamos haciendo acá, lo que venimos haciendo humildemente, tratando de traerle este conocimiento, estas impresiones, estas investigaciones, estos descubrimientos, ¿verdad? Filológicos a nivel de las raíces de las palabras. Las raíces de las palabras. Los nombres, hermano, como ven usted y viene viendo en estos videos, los nombres de esos dioses en esos libros, llámese Biblia, llámese Corán, llámese cualquier otro texto escrito en cualquier otro idioma antiguo, los nombres de esos dioses que aparecen en esos libros, hay que estudiarlos filológicamente, es decir, hay que buscarle las raíces a esos nombres, la división filológica, ¿no? De ahí viene la palabra filología, del vocablo fil, que significa raíz. La raíz de las sílabas que conforman ese nombre es Yahaguajá, 4 sílabas aparentemente. Algunos dicen que son 3 sílabas, Yahaguá, y no precisamente, ¿verdad? Una cuarta con la última, ¿verdad? Con la última consonante, la Hei, Yohei Bahei, ¿cierto? Son 4 caracteres. Primero es la Yod, luego viene la Hei, la primera Hei, que es la segunda, ¿verdad? La segunda letra, el segundo carácter de ese tetragramatón. Luego vendría la Bab, ¿cierto? En hebreo moderno, la Bab. Y luego vendría una vez más al final una segunda Hei, que sería el cuarto carácter de ese llamado tetragramatón Yahaguajá, tendría que ser, si nos atrevemos a colocar la consonante, la vocal A, continuando a cada consonante, siguiendo a cada consonante, y si no pasamos al uso de ninguna otra vocal, pues sonaría algo como Yahaguajá. Yahaguajá es lo que se cree, es lo que algunos dicen que sonaba, o como sonaba el llamado nombre del Dios del Antiguo Testamento de los israelitas de antaño, de los mundos de antaño, de las culturas de antaño, dioses que gobernaban por toda la tierra. La llamada tierra de Israel era toda la tierra plana. Las 10 tribus que giraban alrededor de un centro, de una capital, de una tierra central al sur que se llamaba Judá, con un templo especial donde vivían los dioses, donde vivía ese Dios, donde venía cada tribu girando. Usted no ve la disposición, hermano, de Israel cuando se dice que vagaba por el desierto y el tabernáculo se posaba en algún momento, y ese pueblo llamado Israel rodeaba al tabernáculo. 3 tribus por el norte, dice, 3 tribus hacia el este, 3 tribus hacia el oeste y 3 tribus hacia el sur, girando alrededor de un llamado templo. De un llamado templo en una llamada ciudad capital, en una llamada tribu, en una llamada tierra central llamada Judá. La tribu de Judá. Entonces, veamos esto que estamos diciendo, muy importante de saber, de que esas 12 tribus, esas llamadas 12 tribus, o muy posiblemente 13 tribus, 12 girando alrededor de las del medio, de la central en el medio, eran 13. Por eso es que el número 13 es tan importante en astronomía, en astrología, porque cuando hablamos de dioses antiguos, de pueblos antiguos, se habla de 12 tribus alrededor, de una central, de una tribu central, de una tierra central, desde donde se domina toda la tierra plana circular. Muy obviamente, si el ser supremo verdadero, el que no está en libros, ninguno de estos libros, el ser supremo verdadero iba a ser un mundo, iba a crear un mundo físico para una raza de seres espirituales que cayeron de él, obviamente estos seres iban a caer en un centro de una tierra, iban a gobernar esa tierra a partir de ese centro, de esa ciudad capital, que ellos mismos iban después a construir cuando tomaron carne, cuando tomaron sangre, cuando tomaron hueso, hermano. Las primeras humanidades, las primeras creaciones inteligentes del ser supremo verdadero eran creación espiritual, era un alma, era un espíritu, no era este cuerpo de prisión que viene después a raíz de la caída de esas primeras civilizaciones, cuando deciden vivir por sí mismas y romper toda la ley del amor, todas las leyes del amor, de una conciencia natural al nacer, como almas que venían, o si era un número finito de almas creadas por ese ser
¿verdad? Superior, por ese ser inteligente, ese único ser inteligente, cuando caen de su voluntad toman cuerpo, toman carne, toman sangre, y es cuando venimos a habitar en un cuerpo, las primeras humanidades, no nosotros. Nosotros no somos las primeras humanidades. Se lo sigo diciendo, lo seguiremos diciendo por acá, espero en algún momento, si hay preguntas, hermanos, si usted desea saber, haga sus preguntas, déjela aquí. Estuve leyendo hoy algunas preguntas al último video, el número 21. Estuve respondiendo algunas preguntas al video anterior, esta serie Los dioses falsos de la Biblia, pero que es una séptima parte del capítulo 9 de este libro, y siendo este un video número 22, continuando, ya una tercera continuación, si no me equivoco, ya esto será una tercera continuación de esta novena parte que llamamos Israel, el falso único pueblo escogido por Dios. Ya venimos explicando por qué. Es muy obvio, Dios mío, en una familia, en un padre de familia, una madre de familia, quien sea, sin decir que el ser supremo verdadero es padre o madre, porque no es como lo entendemos, no es varón ni es hembra, ya lo hemos dicho, el ser supremo verdadero no es ni hombre ni mujer. Ya lo hemos dicho, no puede ser, no puede, porque decir que es hombre, decir que es padre, es decir que es hombre, es decir que tiene sexo y que es masculino y que tiene miembro viril masculino. ¿No? Si vamos a creer que la llamada madre o esposa de Dios, como sale en los libros, es mujer y también es divina, la llamada esposa de Dios es mujer y es también divina, pues tendríamos que creer que tiene vagina, que tiene útero, que el ser supremo verdadero tiene esposa. Si tiene esposa, si tiene miembro viril masculino es porque tiene esposa. Porque ¿cuál es la función de un miembro viril masculino para que usted siga llamando al ser supremo verdadero, creador de las primeras almas, el original, el que ha decidido darle este mundo, el gobierno de este mundo a sus criaturas humanas con sexo, a esos dioses de esos libros con sexo, porque por decisión del ser supremo verdadero, por designio de darle a su criatura el autogobierno, el poder autogobernarse, el derecho a autogobernarse, porque son seres inteligentes, somos seres inteligentes, todas las almas creadas. Si eso es así, ¿dónde está entonces el ser supremo verdadero? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿En qué trono? ¿Un trono visual? ¿Un trono físico? ¿Un trono de luz? ¿O un trono de oscuridad? Porque sí, así como hay trono de luz, hay trono de oscuridad. Lo sabemos. Hay dioses de luz y hay dioses de oscuridad. Lo dicen los libros. ¿Dónde está entonces? ¿Será el Dios de la luz que hablan los libros? Esta luz de la que hablan los libros, esta luz que aparentemente la tenemos a partir del cuarto día de creación, cuando el sol, la luna y las estrellas fueron creadas, como dice el libro, fueron puestas presas, como dicen otros libros, entre ellos el libro de Enoc. La luz que nos alumbra en la mañana, que viene del sol, que no es la luz original porque aparece en el cuarto día de creación, cuando fue puesto el sol, como lo dice el libro. Entonces, ¿de qué luz están hablando al inicio? ¿De qué luz se está hablando al inicio en el primer día de creación? La luz es una creación, hermano. Lo explicaba en estos días por Facebook a alguien que me comentaba. La luz es una obra de creación, es una obra creada. Decir que Dios o que el ser supremo verdadero, el perfecto, el eterno, el infinito, el inmortal, es luz, estamos diciendo entonces que ese Dios es creado. Porque la luz es una obra creada. Lo dice el mismo libro, hágase la luz. No había la luz que conocemos hoy, o que creemos conocer hoy, que viene del sol, o de la luna o de las estrellas. Esa luz no existía, es una obra creada. Si usted va a entender, si usted va a querer creer que el ser supremo eterno fue creado en algún momento con su luz, o su luz apareció creada, o que él aparece, porque si identificamos a ese ser con la luz en los libros, entonces usted está diciendo, usted está creyendo que el ser supremo verdadero no es eterno, sino que fue creado y que tiene un inicio en el tiempo. Volvemos y decimos, si creemos que el ser supremo verdadero es infinito, y lo predicamos y nos atrevemos a decirlo y a creerlo, entonces usted no le puede dar inicio a ese ser, no tiene inicio, es eterno. No estamos hablando entonces de la luz de los libros, porque los libros dicen que la luz tiene inicio y tiene origen. No estamos hablando entonces de la luz de los libros.
No podemos entonces confundir al ser supremo, al ser inteligente supremo, persona única, unicitario en su ser, una sola persona en todo su ser perfecto. No podemos seguir creyendo entonces que Él es la luz que vemos o la luz que creemos ver en apariciones de ángeles o la luz que echa fuera las tinieblas cuando salen los demonios de oscuridad porque no soportan la luz de ese nombre que se está invocando en contra de ellos. Usted no puede seguir creyendo que esa luz y la luz de la que hablan los libros es la luz eterna o es el ser eterno en todo caso. ¿Qué está diciendo usted, hermano Teo? Usted está diciendo que el ser supremo no es luz, entonces yo no sé qué es el ser supremo al final, pero sí sé que existe. Yo no sé cómo explicarle a usted al ser infinito, no lo puedo explicar. Es una persona, es un ser inteligente, es el ser que nos crea, ser diseñador de nuestras vidas, vive en nosotros, vive en ti, vive en mí, pero no es nada de lo que dicen los libros que Él es más allá. Es un ser más allá que no terminamos de conocer. Está presente en cada célula, en cada átomo de lo que existe y más allá también. Trasciende toda creación. De modo que si usted dice que el ser supremo, si seguimos diciendo, como lo explicaba yo en Facebook en estos días, si seguimos creyendo, diciendo, predicando, que el ser supremo eterno es la luz de los libros, siendo la luz de los libros una obra creada, una obra de creación, usted no está hablando del ser supremo verdadero, usted está hablando de un ser creado. Los libros están hablando de un ser creado, de una obra creada, no del ser supremo verdadero cuando hablamos de la luz de la que hablamos y de la que hablan los libros. Vaya esta primera reflexión sobre la luz de los libros que no es el ser eterno verdadero. Porque los libros dicen que fue creada, esa luz fue creada, no existía, hágase la luz, no existía, tiene inicio. Y si tiene inicio no es eterna, porque todo lo que tiene inicio no es eterno. Quien es eterno, el único ser que es eterno, no tiene inicio. ¿Ah? Hermano, usted puede comprender estos conceptos filosóficos antes de entrar en conceptos teológicos. Usted tiene que comprender algunos conceptos filosóficos. Y pues ya después cuando entramos en el estudio de la filología clásica, de estos idiomas antiguos, la filología junto con la etimología también, ¿verdad? La etimología tiene que ver con significado de nombres, cuando se combinan las sílabas, las raíces o las sílabas de ese nombre, de esos nombres de esos dioses, cuando se combinan esas sílabas sale una palabra. La etimología tiene que ver con el significado total de toda la palabra. Pero la filología es más reducida, es más reductoria del nombre, porque la filología va a buscar el origen de las sílabas de la palabra en cuestión que estamos estudiando. Es lo que llamamos filología, buscar la raíz de cada sílaba que conforman ese nombre que se está estudiando, esa palabra, y finalmente, pues, ¿no? Porque tendríamos que decir palabras, ¿no? Porque después ya pasamos a lo que es gramática, lo que es sintaxis, cuando hablamos de una frase, de una oración, ¿no? Ya estamos hablando de varias palabras en una frase. Eso ya ahí estaríamos hablando de gramática y de sintaxis, ¿sí? Son categorías, hermano, de estudio de las palabras y de las letras que conforman un alfabeto y que a partir de ese alfabeto, de esas letras, se forman sílabas y después es que se forman palabras. De modo que la filología es más esencial. La ciencia que llamamos filología y los doctores que llamamos filólogos estudian las palabras de un modo más esencial, más hacia el origen, más profundo allá, en niveles que usted y yo no conocemos. Y que usted y yo nos hace necesario leer a esos filólogos, como este señor, este doctor, ¿verdad? Que seguimos traduciendo para usted con toda humildad, con todo ánimo, y que su servidor lo sigo haciendo con todo cariño. Es mi llamado, es mi talento para el mundo, para mi ser supremo creador de mi alma y para usted. Desde acá pues pedimos al ser supremo que bendiga su vida, que bendiga su alma, que traiga toda bendición y toda comprensión y que le ayude a usted a seguir saliendo de toda religión, de toda creencia en dioses humanos que mueren y que no pueden evitar morir en los libros. Eso es lo que llamamos religión.
Usted lo dirá como cristiano, si me está escuchando, usted que es cristiano, usted lo dirá de los musulmanes. No, los musulmanes son los únicos que creen en un ser humano que regresará, uno que ellos llaman el Mahdi. Yo le pregunto a usted, ¿usted como cristiano no cree lo mismo? ¿Usted como cristiano no cree que un llamado Cristo regresará a salvar al mundo tal y como lo creen los musulmanes también con su creencia crística y al Cristo que ellos llaman el Mahdi, que en forma humana y física regresará a salvar el mundo? ¿No es lo mismo que usted cree igualito a los musulmanes? Yo le pregunto a usted, señor musulmán, amigo musulmán que me oyes, amiga musulmana que me oyes, tú que dices que los cristianos están locos porque dicen que el Ser Supremo regresará un día encarnado, se encarnará. Tú que dices que los cristianos están locos porque creen que el Ser Supremo Creador del mundo regresará de forma encarnada y en carne y hueso. Tú que dices eso, que los cristianos están locos, ¿no es lo mismo que tú crees? Cuando hablas del Mahdi o cuando se te presenta el Mahdi, los budistas que creen que Buda regresará en carne y hueso a salvar al mundo y a los que le invocan a él, no al mundo entero, a él nada más. Todos los demás le va a echar fuego, igual que Cristo, igual que el Mahdi, la encarnación de Alá o el ungido de Alá, igual como decimos, Cristo es el ungido de Jehová, igualito. Los budistas, los hinduistas, cuando hablan de Krishna y dicen que Krishna regresará, que se acerca el día en que Krishna regresará y traerá restauración. Todo lo que se cree en el hinduismo, ¿no? Tantas ramas que tiene el hinduismo. Pero las llamadas religiones, el judaísmo, cuando el judaísmo dice que regresará, que vendrá el llamado Mesías, un llamado Mesías, ¿no? No dice el judaísmo que tenga un nombre propio, como se atreve a decir el Islam, que el Mahdi es un nombre propio, o que el nombre Jesús, el nombre Cristo, los cristianos dicen que es un nombre propio. El judaísmo, cuando predica que Jehová regresará del norte, y que el Mesías de Jehová regresará en forma física, en cuerpo, en carne y sangre, no es el mismo concepto. Me van a decir ustedes que no es el mismo concepto, tanto usted, amigo cristiano, como usted, amiga musulmana, como usted, amigo budista. Me van a decir que no es el mismo concepto en todos sus libros y en sus doctrinas. Es la misma doctrina, es el mismo concepto. Dioses hombres que murieron en algún momento, pero que resucitarán en un futuro y regresarán a salvar al mundo. El mismo concepto, hermano. ¿No se da cuenta usted que la religión es eso? Y que creer en esa creencia central, en esa esperanza central del regreso de un Salvador, es tener que creer en todo lo demás también que se dice en esos libros sobre ese Salvador, de lo que dijo, de lo que hizo, de lo que va a hacer. Es tener que creer cosas incongruentes, es tener que admitir doctrinas de origen pagano, de origen demoníaco. Es tener que practicar hábitos, rituales, ritos de iniciación de origen pagano, de origen demoníaco, de origen satanista. ¿De quién estamos hablando al final cuando su servidor dice que esos dioses humanos mortales no son el Dios supremo verdadero? Porque muy obviamente, filosóficamente hablando y finalmente la teología más alta que usted le pueda aplicar a esa filosofía, la teología más alta le dice a usted que el Ser Supremo verdadero jamás ha muerto y jamás morirá porque no es mortal. Cuando nos vienen a decir los libros que el Ser Supremo verdadero se hizo hombre, se hizo mujer, y la mujer tuvo un hijo y también era divino como lo era la mujer, la mamá, y se hicieron humanos y tomaron cuerpo y tomaron carne y gobernaban esta tierra. ¿De quién le están hablando ustedes? ¿Del verdadero o le están hablando de humanidades que pasaron por este mundo y que gobernaban este mundo, razas de humanidades que gobernaban este mundo antañamente, razas gigantes que se hacían llamar dioses y exigían sangre, mucha grasa, muchos sacrificios, porque eran la raza dominante, era la raza reina y dominante en estos mundos antañamente, y hay evidencia arqueológica, hay evidencia antropológica, hay evidencia literaria, hay evidencia en rollos, en manuscritos, en todas las... Hay evidencia, hermano, de esos reinos de antaño y de esos dioses obligando a pueblos de antaño a construir pirámides, pueblos esclavos de antaño.
a construir edificaciones, ciudades mortuorias, ciudades funerarias, templos para ellos, porque eran adorados y exigían adoración, y esos pueblos de antaño, humanidades inferiores en tamaño, los adoraban a esos humanos que gobernaban el mundo antañamente y de los cuales sus historias quedan en libros. Pero usted y yo seguimos creyendo que estos libros hablan del Ser Supremo verdadero, invisible. No hablan del Ser Supremo verdadero, invisible. Usted y yo sabemos, intuimos que el Ser Supremo verdadero es invisible. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que está el trono? Que el trono, vi el trono y las faldas bañaban el trono. Y vi a Dios, dice Isaías. Y Enoc dice, el tercer libro de Enoc dice que Enoc subió y se sentó al ladito de Dios. Y Dios comenzó a contarle el segundo libro de Enoc, ese llamado Dios de esos libros. Dios es falso, hermano. Estamos hablando de demonios, de humanos, con tronos muy visibles, tronos acá en esta tierra, en este plano carnal, en este plano visible, tronos muy visibles, a los cuales son llevados estas humanidades inferiores para que vean esos tronos, para que vean la gloria de estas humanidades de mayor altura y los adoren. Como se cree que volverá a suceder muy pronto cuando aparezcan esas humanidades superiores en naves grandísimas, hermanos. Está a punto de pasar. Mira la guerra. Desde aquí pues pedimos, vuelvo y digo, antes de pasar ya a traducir en vivo, como siempre hacemos estos primeros minutos, siempre para saludar, y mandamos nuestras bendiciones y pedimos al Ser Supremo que bendiga su vida, nuestros familiares, amigos acá. Hoy es 22 de junio, mire la locura en la que estamos ya, que se sigue viviendo en este mundo. Miren, bueno, hermanos, hay que orar, porque se cree que ya estamos comenzando una tercera guerra mundial ya en estos momentos, cuando sabemos que Israel está siendo arrasada, la ciudad de Israel, Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, están siendo bombardeadas masivamente todos los días, y ahora más, y que se espera que siga habiendo, que se expanda una guerra en Oriente Medio, todavía más, pues a partir del ataque de los Estados Unidos el día de ayer contra las instalaciones nucleares de Irán. Eso va a traer, pues, los precios van a subir en todos los países del mundo, la gasolina va a subir en todos los países del mundo, porque Irán ya está cerrando en estos momentos, o ya lo habrá hecho, ya lo estará haciendo, unilateralmente cerrando el estrecho de Hormuz, que es la entrada al Golfo Pérsico, por donde pasa, usted sabrá, el 25% del petróleo del mundo pasa por ahí, y luego arriba ya cruza el canal de Suez y sale al Mediterráneo. Todo el petróleo que consume Europa, o mucho del petróleo que consume Europa, si no se lo compra Rusia, el petróleo y el gas, se lo compran a los árabes a través del canal de Suez, que comunica con el Golfo de Aqaba, si no mal no recuerdo, y el Golfo de Aqaba sale luego ya al Mar Rojo, y el Mar Rojo más abajo allá, ¿verdad?, sale al Océano Índico a través del estrecho de Hormuz, que lo domina, ¿verdad? Pues Irán, es un estrecho ahí entre el país de Irán, un estrecho marítimo ahí, entre el país de Irán y el país de Somalia, Qatar, todos esos países, esa parte ahí, Somalia, África, porque es el estrecho que separa África de Irán. No, mentira, África, estoy equivocado, el Golfo Pérsico, es el estrecho que separa Omán, la península arábiga, no estoy hablando de África, y no estoy hablando del Mar Rojo tampoco, estoy hablando del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico que no tiene salida, perdón, no es el Golfo Pérsico que tiene salida al norte con el canal de Suez, no es el Golfo Pérsico, es el petróleo que sale de los Emiratos Árabes, es el petróleo que sale de... es el petróleo que sale de los Emiratos Árabes, de toda Irán, que sale hacia el Océano Índico y luego viene a dar la vuelta a la península arábiga, y es cuando entra por el Mar Rojo. Efectivamente, es cuando entra por... Sí, efectivamente, es cuando se entra por el Mar Rojo para pasar por el canal de Suez, que lo domina Egipto, que le pertenece a Egipto, el canal de Suez, que es el canal que lleva el petróleo finalmente al Mediterráneo, y luego del Mediterráneo llega a toda Europa, hermanos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que se va a estar prendiendo ya muy pronto una situación bastante difícil en Europa, en los Estados Unidos. Los niveles del petróleo deberían subir, aunque pues Trump sigue
diciendo que no va a ser así en los Estados Unidos, porque pues hoy por hoy se sabe que los Estados Unidos producen su petróleo, ya ¿verdad? Y es por eso que creemos que puede estar caldeándose la cosa en Oriente Medio y en Europa por lo menos. De modo que hay que tomar previsiones. ¿Por qué digo esto y siempre comento esto sobre lo que está pasando a nivel mundial? Para que siempre estemos atentos a tomar previsiones como pueblo del Ser Supremo. Previsiones, hermanos. Tenemos que ponernos a sembrar rápido, a comprar tierras en las montañas, donde sea que estemos viviendo. Tenemos que empezar a pensar en el futuro ya, no solo el presente de nuestros hijos, sino el futuro de nuestros hijos. Tomar previsiones las que podamos, en la medida de lo posible, con la ayuda del Ser Supremo. Tenemos que hacerlo. Lo estamos haciendo, mi esposa y yo lo estamos haciendo también desde acá de Colombia, en Venezuela, nuestro país lo hemos hecho, lo estamos haciendo poco a poco. Y pedimos sus oraciones por eso, así como oramos nosotros por ustedes. Oremos. De verdad que tengo una carga en mi corazón. El día de ayer pasé cuando me enteré que los Estados Unidos bombardearon Irán, que Trump decidió bombardear en Irán, pues pienso mucho en mi familia, en mis amigos en los Estados Unidos, pienso mucho, oro por todos, le pido al Ser Supremo que guarde sus vidas y que permita que todo el que necesita ayuda en Gaza, en todos esos países, en Israel, en Gaza, en Jerusalén, todo el que está necesitando una mano de ayuda, una mano amiga, la pueda conseguir y pueda huir de esos países. Hay que huir, hay que evacuar esos países, esas ciudades. El que es inteligente ya lo debería estar haciendo. El que vive en Europa, quien vive en Europa ya debe estar pensando. Porque los rusos, Putin sigue culpando a Trump, ¿verdad? Y Putin sigue diciendo que Israel son unos asesinos, pero Putin no para la guerra y no va a parar la guerra tampoco. La guerra va a seguir no solo hasta Ucrania, la guerra se va a extender por toda Europa. Los rusos lo van a hacer, los Estados Unidos lo van a hacer de este lado, acá en América, comenzando por Venezuela. Las reservas de petróleo y de oro más grandes del mundo están en Venezuela. Cuando se acabe el petróleo en 10 años a los Estados Unidos, que le quedan 10 años de reservas de petróleo, ¿por dónde van a apelar los Estados Unidos? Hermano, no hace falta leer profecías ni nada. No hace falta tener visiones, ni sueños, ni profecías. Solamente hay que leer un poquito. Solamente hay que leer un poquito. Son potencias nucleares. Van a ir a buscar sus recursos donde sea que estén esos recursos en el mundo. Ellos van a salir como ya han salido los rusos, como ya están saliendo los israelíes, los americanos, como los chinos están pronto a salir también por todo el Pacífico, por toda Asia. Lo van a hacer, no les importa la vida de nadie. Hermano, mire, seguimos acá leyendo estas curiosidades del libro de Génesis y de otros libros, incluyendo el libro de Enoc. Pero mira acá, esta parte 7 ya, cuando hablamos de Noé y de los vigilantes, la historia de Noé y de los llamados ángeles vigilantes, los watchers, como también se habla en el primer libro de Enoc. Los comentarios al Beracot, es decir, al Talmud, explícitamente establecen que Noé no era hebreo. Seguimos acá viendo por qué Israel, el llamado Estado moderno de Israel, no es ningún pueblo escogido por el Ser Supremo verdadero, no por el verdadero. O sea, habrá sido escogido por los dioses humanos mortales de antaño, los demonios que nos gobernaban antañamente, pero jamás por el ser creador de todas las almas vivientes que nacen en este mundo. El pueblo escogido, claro, el pueblo escogido de los dioses de los hebreos. ¿Quiénes son? Pues los hebreos. ¿Quién es el pueblo escogido de los chinos, de las regiones, de los países, de esa región que llamamos China? ¿Quién es el pueblo escogido de esos dioses que gobernaban ahí antañamente? Pues los chinos. No es el pueblo escogido de los dioses chinos. ¿Quién es el pueblo escogido? Los chinos. ¿Quién es el pueblo escogido de las tierras nórdicas? ¿Serán los judíos israelitas? Cuando las tierras nórdicas siempre estuvieron en libros y cualquier tierra de este mundo siempre fue gobernada, siempre fueron gobernadas las tierras de este mundo por dioses, por seres gigantes llamados dioses. Y cada región del mundo tenía sus dioses, tenía sus gobernantes, sus reyes. ¿Quién es el pueblo escogido? De los dioses de África, que se adoran en África y que se adoraban en forma física y que habitaban en forma física en África. ¿Quiénes son los pueblos escogidos de esos dioses en África? Pues sus pueblos de ellos allá. Pero usted y yo nos han engañado
Y se nos ha vendido la idea que un solo pueblo en el mundo es el único pueblo escogido por el ser que crea todas las almas. Y que a todas las almas que crea las ama por igual. Porque cada alma que crea es una creación única de ese ser. Un proyecto único, un pensamiento único, una firma, un sello original en cada persona, en cada bebé que nace en este mundo, desde que hay humanidad en este mundo. Qué mentira, hermano, qué engaño más grande en esos libros para estos lados del mundo. Porque si usted va leyendo los libros hinduistas, también es lo mismo. ¿Quién es el pueblo escogido de Krishna? Pues los que invocan a Krishna en la India es su pueblo escogido. Krishna vivía en forma física en este mundo. Por eso es que tenemos mitos sobre Krishna. Porque eran una raza de seres que gobernaban en ciertas regiones de la India. Y todos los demás dioses de la India, cada uno gobernando regiones. Se hicieron demonios, se hicieron animales, se convirtieron en animales para pelear las guerras uno contra el otro y reino contra reino. Se modificaron genéticamente. Se volvieron demonios y hoy por hoy están presos en prisiones de oscuridad. Lo dicen los libros. El libro de Enoc habla de los presos, de las estrellas presas en la profundidad de los cielos de la noche, las regiones de oscuridad. La Biblia no habla en Judas de los que están presos en prisiones de oscuridad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Hay que buscar las principales 7 estrellas y todas las demás, pero hay 7 principales que están presas en los cielos hacia arriba, cuya entrada para llegar a esos cielos no es por arriba, es por abajo, por la Antártida, el centro del mundo plano. Usted tiene que ir para abajo para poder llegar allá, y es donde van todas esas naves de la NASA y de los países que mandan transbordadores y le hacen creer a usted que es hacia arriba que viajan, pero no es hacia arriba, es hacia abajo de la Tierra, como hay películas. Como hay películas y hay series. Véase la serie de King Kong contra Godzilla, las últimas películas, véasela. Ellos nos dicen a dónde van las naves, los cohetes que salen, que se lanzan supuestamente al espacio exterior hacia arriba. Mentira, comienzan a bajar después. Una región que llamamos Antártida, y por ahí van para abajo. Y por ahí están las entradas a los mundos inferiores, que terminan siendo mundos más allá de este plano, de esta tierra, y que son mundos que giran alrededor de esta tierra plana. Prisiones de oscuridad. Noé y los vigilantes. Explícitamente establece que Noé no era hebreo, sino que es obvio, lo cual es obvio, dice acá el investigador Di Segni, entre paréntesis, el maestro investigador, el autor Di Segni, S-E-G-N-I, Di, italiano, Di Segni, porque pues en el libro apócrifo de Enoc, que ya se ha mencionado acá, se dice que la esposa de Lamec, que era sobrino de Enoc, le dio a luz un niño cuya apariencia levantaba dudas sobre su paternidad. Él lo dice el primer libro de Enoc, es la historia en el primer libro de Enoc. La esposa de Lamec, que era el sobrino de Enoc, le dio a luz un niño. Mira acá. La piel de este niño, de este recién nacido, no era del mismo color que la de los nativos. La piel de este niño, de este llamado bebé que le nace a Lamec. Recordemos que Enoc es el 7º hijo de Jared, y luego Enoc tiene a Matusalén, y luego Matusalén tiene a Lamec, y luego Lamec tiene a Noé, que es el 10º. La piel de este recién nacido no era del mismo color que la del piel de los nativos, era blanca y rosada. Su cabello era blanco y sus ojos eran tan hermosos y claros que parecían brillar. Una raza con una piel blanca, es decir, que la raza anterior o las humanidades anteriores tenían la piel oscura. Lamec le dijo a su padre, según el libro, le dijo a Matusalén que su esposa le había dado un hijo que no parecía, que no lucía como un hombre, como los hombres anteriores con la piel oscura, sino que era como los hijos de los ángeles, sino que era como hijo de los llamados ángeles, porque se entendía que los llamados ángeles tenían la piel muy clara. Él sospechaba que su hijo había sido engendrado por uno de los guardianes, de los llamados ángeles guardianes, que tenían la piel clara.
este llamado Lamec sospechaba que su esposa le había montado los cachos con un llamado ángel. Matusalén se vuelve a su padre Enoc, ¿no? Matusalén pues va a preguntar, a consultar a su padre Enoc, quien le aseguró que ese niño era en verdad de Lamec, sí era de Lamec, y que sería llamado Noé. Es la historia, hermano, es el mito, es la mitología con respecto al nacimiento de Noé y cómo era de brillante este niño llamado Noé, su piel. Cuando dice brillante, como sale en los libros, yo me he leído esos libros, el primer libro de Enoc me lo he leído completo y lo estudio, es un libro de estudio, muy curioso, muy interesante, atribuido al patriarca Enoc, el séptimo después de Adán. Aquí en este mismo canal, usted sabe que hay videos que hemos traducido en vivo el libro de Enoc. El llamado libro de los gigantes, que fue encontrado entre los manuscritos de los rollos del Mar Muerto en Qumrán, en el año 47, el epílogo de la misma historia ofrece algunos pensamientos, ¿no? algunos puntos de vista que provocan el pensamiento, la reflexión. En el capítulo, ay hermano, imagine usted, me pusieron letras romanas aquí. En el capítulo 101 del libro de Enoc, del primer libro de Enoc, que ya se le atribuye al llamado libro de los gigantes, el llamado personaje bíblico Lamec, viendo que el niño era diferente a él, que no eran semejantes en el color de piel, huye hacia su padre Matusalén, buscando a su padre Matusalén, quien le aconseja ir hasta el patriarca Enoc, el séptimo, el que vivía entre los ángeles y se la pasaba con los ángeles, como se dice en los libros, que Enoc, el séptimo, era amigo de los ángeles. Le recomienda que vaya buscando a Enoc y que le pregunte a Enoc, que le pregunte más bien a Enoc, es lo que le dice Matusalén a Lamec, su hijo. Matusalén, hijo de Enoc, Lamec, hijo de Matusalén, Noé, hijo del hermano de Lamec, no de Lamec. Es lo que cuenta el libro de Enoc. En la Biblia parece que Noé es hijo de Lamec. En el primer libro de Enoc no se dice así. En el primer libro de Enoc se dice que Noé era sobrino de Lamec, hijo del hermano de Lamec. Muy curioso. Mire cómo diferencia, mira cómo las historias van tomando diferencia entre libro y libros, ¿no? Libros del mismo origen, libros hebreos. El primer libro de Enoc es un libro hebreo. Estaba en Biblias antiguas, modernas, occidentales antiguas y todavía está en el canon oriental de la Biblia etíope, el primer libro de Enoc. Usted lo puede encontrar muy tranquilamente en el canon de la Biblia etíope. Si usted se compra una Biblia etíope, usted va a ver el libro de Enoc todavía incluido en ese canon y en esa Biblia. Vaya y cómprese una Biblia etíope. Traducida al español, muy cara, por cierto, en Amazon. Usted no lee etíope, yo tampoco. Yo la vamos a leer en español o en inglés, ¿verdad? Pero vaya y cómprese la Biblia etíope. Vea el canon de la Biblia etíope. Está el libro de Enoc ahí. Usted va a decir, no, esa no es la verdadera porque no es la que me vendió el Papa. No es la que me vendieron las organizaciones masónicas, satanistas, evangélicas de este lado del mundo. Como no es evangélico y no es masónico, evangélico de este lado del mundo, no podemos creer en esas Biblias de allá del otro lado del mundo. No se puede. Que cuando son cristianos también. Cuando invocan a Jehová también e invocan a Cristo también igual que usted, pero usted dice que las Biblias de aquel lado del mundo no se pueden leer porque no son las que se venden de este lado del mundo y son para esos pueblos de allá. Ellos sabrán por qué. Esa incongruencia, hermano. La incongruencia que decimos los cristianos a veces. No solamente los cristianos, pasa en el judaísmo, pasa en el islam, pasa en cualquier tierra donde haya abundancia de textos sagrados editados por diferentes editoriales, diferentes ramas, diferentes sectas de una misma creencia, de una misma religión. Espero que me esté entendiendo usted y me esté siguiendo y pueda usted ser humilde ante estos hechos mundiales que le estoy comentando y que le estoy compartiendo, que le estoy trayendo a usted a modo de información. Eso se llama humildad, que usted pueda detenerse y decir, cónchale, eso es así, eso será así. Como lo dice el hermano Teo, voy a investigar a ver si es así como lo dice Teo. A lo mejor Teo me está mintiendo aquí, pero yo no lo puedo llamar mentiroso de una vez. Yo tengo que investigar a ver si es verdad lo que él dice. Observe aquí usted conmigo, hermano. Mire, en ese libro se le dice que vaya, ¿verdad?, a buscar el consejo de Enoc. En el primer libro de Enoc,
Matusalén le dice a Lamec, anda y busca a ver qué te dice. No, busca a Enoc. Y Lamec le dice, pero su lugar de habitación es con los ángeles. Enoc habita donde habitan los watchers, donde habitan los guardianes. Se menciona en este punto que, como ya se ha dicho extensamente, se ha descrito extensamente en este mismo libro, en el capítulo 6, la Biblia canónica dice que Enoc, el patriarca, ¿verdad? En el Génesis 5, capítulo 5, versos 22 al 24, la Biblia occidental moderna masorética que usted tiene dice que Enoc caminó o iba o viajaba, iba y venía con los Elohim, con los dioses. Iba y venía con los dioses después de que hubo engendrado a Matusalén. Lo dice su Biblia, lo dice mi Biblia. 300 años caminó Enoc en esta tierra, o vivió, iba y venía, y andaba con los llamados ángeles, los llamados Elohim, los llamados dioses. Mire que en su Biblia dice Elohim, pero en el libro de Enoc dice guardianes. En su Biblia dice Dios en singular, porque es como le llega a usted, como nos hacen creer o nos quieren hacer creer que todo ese montón de dioses eran uno solo al final. En su Biblia moderna, masorética, la traducción es Dios. Caminó Enoc con Dios. Pero en el hebreo más antiguo, la palabra está en plural, Elohim. Caminó Enoc con los dioses. Y en el libro de Enoc dice, caminó Enoc, o se la pasaba Enoc, como dice el libro de Enoc, se la pasaba Enoc con los vigilantes, con los guardianes. ¿Quiénes son los dioses entonces? ¿Y quiénes son los guardianes entonces? Los llamados ángeles guardianes, los mismos dioses. Los llamados ángeles, hermano, que en la llamada teología cristiana moderna, hoy por hoy, se nos hace creer que los ángeles son una raza aparte del llamado Dios Jehová, que los ángeles, los llamados ángeles de Jehová, son una raza por debajo de Jehová como tal, del mismo Jehová. No es así como se dice en los libros. No es así como nos llegan las traducciones más exhaustivas, más reales de lo que dicen los libros. Los libros dicen que los mismos ángeles eran los dioses de antaño. Los mismos llamados ángeles, Ankh-El, la palabra ángel viene del egipcio Ankh, que tiene que ver con la llave que usaban los faraones. Ankh. Y la palabra El, o la sílaba El, la raíz El, significa raza. Ankh-El se escribe con una K, se translitera con una K, A-N-K. Algunas transliteraciones incluyen una H después de la K. Y luego viene la raíz El, Ankh-Kel. ¿Qué es el Ankh? Usted va buscando el Ankh. Antañamente es la llave que usaban los faraones, los dioses de antaño, ¿no? Del Egipto antaño, de toda la tierra plana antaña, Egipto, toda la tierra plana, conocida. Los dioses andaban con ese Ankh, con esa llave. A la llave se le llama Ankh. Y de ahí viene después la palabra Ankh-El, que en el español y al latín pasa con una G. Esa K se convierte luego, muy obviamente, se convierte en una G. Y nos llega la palabra ángel de Jehová. Y de ahí viene toda la teología con respecto al llamado ángel en singular y no precisamente en plural, como en efecto está en los libros. En los libros está en plural. Los ángeles, los dioses. Ese llamado Dios monoteísta que nos pintan los libros, que nos quieren hacer pintar los libros y hacernos creer que era un solito Dios que había antes y ya, y que todo lo demás era demonio y ya. Mentira. Era toda una raza de llamados ángeles, de llamados dioses. Los Elohim, mira aquí, después de que hubo engendrado a Matusalén 300 años, y él tuvo hijos e hijas, este llamado Enoc, tuvo hijos e hijas, y todos los días de este llamado Enoc fueron 365, la misma cantidad de días que tiene un calendario normal hoy por hoy, fue la edad de Enoc, 365 años, y caminó y viajó, dice aquí, y iba y venía con los Elohim, con los llamados dioses, esta llamada raza, llamada Enoc, una raza y jamás un individuo, porque no estamos hablando de individuos jamás, estamos hablando de razas de individuos, como ya lo vengo explicando en los 21 videos anteriores, como lo determina y lo dice este filólogo, doctor filólogo Mauro Viglino y muchos otros filólogos también, contrarios a la retórica oficial religiosa de cualquier religión hoy por hoy que le quieren hacer creer a usted que siempre ha sido una creencia monoteísta, cuando siempre cualquier monoteísmo moderno tiene un origen en creencias politeístas, es lo que estamos diciendo.
Y no se supo más nada de él, sino que Elohim se lo llevó. Los dioses se llevaron a esa raza. Los dioses se llevaron a esa raza llamada Enoc. No se supo más de Enoc, no se le vio, porque Dios se lo llevó. Es como le llega a usted la traducción en su Biblia. Dios se lo llevó. Aquí dice la traducción, la transliteración más antigua. Dice los Elohim, los dioses, los mismos ángeles. Se llevaron a ese llamado Enoc. Se lo llevaron con él. El texto dice 2 veces que Enoc iba y venía con los Elohim. Viajaba, iba y venía para acá. El verbo está en una construcción particular, dice acá el doctor Biglino, indicando la intensidad y la repetitividad de la acción. Es decir, se le está dando énfasis a ese verbo ahí. Iba y venía, viajaba con los Elohim. Por lo tanto, el significado puede ser descrito como yendo y viniendo. Yendo para allá y viniendo para acá. Iba y venía con los llamados dioses. Como se detallaba en el capítulo 6, como se detalla pues en el capítulo 6 del Génesis. La Biblia nos cuenta que ese llamado Enoc acompañaba a los dioses constantemente, esta llamada raza, que también se dice lo mismo, así como se cuenta en el libro de Enoc sobre Noé, que este niño llamado Noé nació con la piel blanca. También se dice lo mismo en el segundo libro de Enoc, en la parte final, el de Enoc eslavo, en los libros de los secretos de Enoc, el llamado Enoc eslavo, 2 de Enoc, segundo libro de Enoc. Se trata de contar, o se intenta contar, el origen y nacimiento de ese personaje llamado Enoc. Bueno, es que en esta parte, de hecho, esta parte que estamos leyendo acá, este llamado libro de Enoc, cuando se habla del mito del nacimiento de Noé, de cómo era Noé de brillante, aparece en efecto no en el llamado primer libro de Enoc, no aparece en el llamado primer libro de Enoc, acá como se dice acá, aparece en el llamado segundo libro de Enoc, el mito del nacimiento de Noé. Déjeme recordar. No, aparece en el llamado libro de los gigantes, como lo dice acá. Efectivamente, el doctor Biglino tiene razón. El llamado libro de los gigantes, que es la parte final del llamado primer libro de Enoc. Sí, exactamente. Estoy confundido, porque en el llamado segundo libro de Enoc aparece es la historia imagínese usted. Bueno, a lo mejor estoy confundiendo con el llamado libro de Melquisedec, el nacimiento del llamado Melquisedec. En la parte final del llamado libro de Melquisedec se habla de 3 Melquisedec, de 3 personajes Melquisedec en diferentes tiempos de la humanidad. A lo mejor estoy mezclando, confundiendo lo que he leído, pido disculpas, pero estoy aclarando en este momento. Sí, es lo que estaba haciendo. Sí, el llamado libro de los gigantes al final. Cuando en efecto se cuenta la historia de Lamec con su hermano. Se cuenta esa historia. Y cuando en efecto a Matusalén le dice a Lamec, ándate hasta Enoc y busca a Enoc y que Enoc te explique qué es lo que está pasando, porque este niño nace con la piel tan blanca. Y diferente a nosotros no tenemos piel blanca. Se entiende en el libro que Enoc no tenía la piel blanca. Se entiende en el libro que Lamec y que las razas anteriores no tenían la piel blanca, pero que hay 4 personajes, hermano, en los libros hebreos, de los cuales se cuenta que tenían la piel blanca cuando nacieron y que la piel era diferente a los que los vieron nacer. La historia se cuenta de Noé, se cuenta de Enoc, se cuenta de Abraham y se cuenta de Jesús. ¿De quiénes estamos hablando al final? ¿De los mismos personajes con diferentes nombres? Usted y yo vamos a seguir creyendo que todos estos libros no son mitos como tal. Usted va a decir que la Biblia no es mito. ¿Ah? Unos personajes de hace 5.000 años, 6.000 años, 4.000 años, y usted va a decir, no, Teo, eso es historia, eso no es mito. ¿Ah? Pero cuando a usted le hablan de Zeus o de Saturno, historias de hace 3.000 años, más recientes en el tiempo. Cuando a usted le hablan de Hércules, usted sale rápidamente diciendo, eso es mito. Ah, pero ¿cuándo pasó? ¿En qué momento pasó? No, pasó hace 3.000, 4.000 años. Bueno, y la historia de Abraham no es de hace 5.000, 6.000 años. No, la Biblia es historia, Teo, pero lo que cuentan los mitos griegos, eso es mito. Eso no se puede confiar en eso porque eso no se sabe. Pero la Biblia es historia.
y es más antigua que los mitos griegos. ¿Ah? ¿Cómo se explica eso, hermano? ¿Cómo esa forma de razonar incongruente de los cristianos o de cualquier religioso de cualquier religión? ¿Ah? ¿Cómo explicamos eso? Decimos que Jesús no es mito, que todo lo que se cuenta de Jesús no es mito porque fue hace apenas 2000 años. No, eso no es mito, Teo. ¿Ah? Entonces, si lo de Jesús no es mito, si Jesús no es mito hace 2000 años, ¿verdad? ¿Cómo usted va a decir que toda la historia anterior a Jesús lo es? No puede ir por esa línea de razonamiento. No podemos razonar de ese modo. ¿Ah? Porque si vamos a tener a Jesús por historia, entonces usted tiene que tener toda la genealogía de Jesús por historia también. Usted no va a poder decir que nada de lo anterior a Jesús es mito. Usted no va a poder decir que Abraham es mito. Usted va a tener que creer necesariamente que Abraham es historia también. Pero resulta que la historia de Abraham es de hace 5.000, 6.000 años. Que la historia de Moisés, la historia de Jacob, de Adán, el primer humano sobre esta tierra, de hace 6.000 años. No, Teo, eso no es mito, eso es real, eso es historia. ¿No? Porque en la misma Biblia dice que Adán es padre de Jesús. En la genealogía de Jesús se lleva a la genealogía hasta Adán, hasta el primer humano. Si Adán, que es el primer humano, según los libros y según la Biblia, no es mito y es anterior a Hércules, es anterior a Zeus, a cualquier otro nombre de cualquier otra civilización no hebrea, y usted Adán no lo tiene por mito, usted por defecto y por logicidad tampoco puede tener por mito los mitos griegos. Porque si usted asume que todo lo que dice la Biblia es historia, usted tendrá que asumir que libros más recientes y que historias de otras civilizaciones más recientes son historia también. Entonces, ¿qué problema tenemos? Tenemos un grave problema de razonamiento y de logicidad. Cuando queremos decir que todo lo que no es hebreo es mito, pero que Jesús no es mito. Que todo lo que no es hebreo, que cualquier historia que se cuente en cualquier otra civilización, en cualquier otra región del mundo con dioses diferentes a Jehová, que todo lo que no es hebreo y todo lo que es diferente a lo hebreo es mito. Así como piensan los cristianos. Así como quieren pensar los judíos y los cristianos y los musulmanes y todos los religiosos del mundo, que lo que cuentan sus libros sagrados de ellos es lo único histórico en la vida, y que los que cuentan los libros de las demás religiones y de las demás partes, naciones del mundo, continentes del mundo, no es histórico, no se puede confiar. No se puede confiar en el Corán. Y como no se puede confiar en el Corán, pues los dioses de los que habla el Corán no son verdaderos. Porque el único libro que se puede confiar es mi Biblia. Es mi Corán, es mi Bhagavad Gita, es el único libro en el que se puede confiar, y en todo lo demás, diferente a mi cultura, a mi religión, a mi fe, a mi país, a mi nación, no es verdadero, es ilusión, no pasó nunca jamás, no se puede estudiar, no se puede ni leer, no se puede comparar, no se puede creer nada de lo que dice ninguna otra religión sobre seres y sobre dioses de antaño. Hermano, qué forma más infantil y más, Dios mío, detengámonos en serio. Forma más egolátrica, egocéntrica de pensar. Cuando nos creemos el centro del mundo, cuando cada país y cada religión con sus libros se cree en el centro del mundo y es lo único que hay, y es lo único que hubo y es lo único que habrá. Y que existió y que sucedió. Lo que dice la Biblia sí sucedió, pero lo que dice el Corán no sucedió. Imagínese usted. Lo que dice el Corán sí sucedió, piensa el musulmán. Lo que dice la Biblia no sucedió así, como ellos lo tienen, lo editan y lo venden. No sucedió así. Es mentira lo que cree el cristiano. Es mentira lo que cree el musulmán, por favor. Los dioses andaban por el mundo entero, y en cada región y en cada país del mundo, en cada continente, tenían nombres diferentes y se les llamaban con nombres diferentes, ¿verdad? Porque en cada país hay lenguas diferentes, pero estamos hablando de la misma raza de individuos llamados divinos que gobernaban por todo el mundo. El libro de Génesis es muy lacónico en la descripción de esta historia. Es muy lacónico, dice aquí, en la descripción de esta historia, la cual es a su vez contada en gran detalle en los libros apócrifos. En el último libro apócrifo,
en los últimos libros, encontramos descripciones de los viajes de Enoc, acompañado de dichos ángeles, los llamados vigilantes, los llamados guardianes de la humanidad. Los llamados dioses, los mismos ángeles. Hagamos un resumen acá de las aventuras de Enoc como son descritas en los libros apócrifos. Primero, Enoc asciende al cielo, a una casa hermosa donde se encuentra con el llamado Dios. Segundo, Enoc es llevado a varios lugares, incluyendo lugares debajo de la tierra. Tercero, Enoc vuela a un lugar en el desierto que es dominado por el fuego, en lugares llamados desérticos. Tercero. Cuarto, Enoc se mueve en diferentes direcciones hasta los confines de la tierra, hasta las partes más últimas y hacia los fines, hacia los extremos de la tierra. Quinto, Enoc recibe de estos llamados guardianes, de estos llamados vigilantes, conocimiento astronómico sobre el orden del cosmos, sobre el sol, sobre la luna y sobre sus fases, sobre el año lunar también y sobre las órbitas de los planetas. Conocimiento que los llamados dioses tenían en un grado extremo porque eran pueblos del espacio o eran naciones del espacio exterior, como se hace creer en los libros. Estos llamados vigilantes iban y venían en naves. Estos llamados dioses de antaño, vigilantes, guardianes, ángeles, iban y venían en sus naves, volaban en naves, eran humanidades. Usted no va a creer lo que se nos pinta en libros, en comiquitas de superhéroes, que humanos puedan volar así nomás, si no es precisamente, si va a volar usted, si usted ve a un hombre volando, usted no va a creer que un humano tiene el poder para volar, porque ningún humano, ninguna humanidad, a menos que sean humanidades hechiceras, brujos, usted puede ver a un brujo volando, pero no de su propio poder, sino ayudado de seres espirituales. ¿Cómo vuela un hombre normal? ¿Cómo vuela cualquier ser humano normal? Con una nave, con un avión, con un ovni. Es como volamos, hermano. No tenemos la capacidad para volar, ningún humano, ni hoy ni antes. Y los que volaban y lo hacían y lo hacen, pues los dichos lo dicen, las brujas vuelan. Las brujas vuelan, ayudadas de demonios, invocando demonios. Los espíritus hacen que la carne y el hueso vuele. Porque la carne y el hueso no puede volar por sí misma, ningún hombre, sino es por demonios o por la acción de espíritus invisibles o porque nos montemos en una máquina que logre despegar por el combustible y toda la aerodinámica que tenga esa máquina para poder sostenerse en el aire y volar. Entendemos entonces por qué Lamec quiere conocer la opinión de Enoc. Él sabía que él estaba familiarizado con el mundo de los vigilantes, de los guardianes y de los señores de arriba. Él los acompañaba regularmente e iba con ellos sin morir. Esta llamada raza, la llamada raza Enoc, Anuk, Anak, Anakin, Anunakin, los llamados Enoc. Cuando hablamos de la palabra Enoc, estamos hablando de la misma palabra Anak, Anaseos, razas de gigantes. Enoc era una raza gigante. La llamada raza Enoc, el llamado personaje Enoc en su Biblia, era una raza de individuos gigantes. Tiene la misma raíz. La palabra Enoc que la palabra Anak, Anakin, Anunakin, Anaseos, de los cuales se habla en su Biblia, los anaseos, los hijos de los gigantes, los anaseos que vivían en Canaán, cuando Josué y Caleb y los israelitas estaban tratando de entrar a Canaán, vieron a los hijos de Anak, a los hijos de Enoc, razas de gigantes. Estos gigantes se la pasaban con otra raza llamada la raza de los ángeles, de los guardianes, de los dioses. Esta llamada raza de gigantes se la pasaban, iban y venían con otra raza superior a ellos, que eran llamados los dioses. Es lo que dice el libro de Enoc, hermano. Esta tradición era aceptada ampliamente porque es hallada también en el llamado libro de Sirácides, en el capítulo 44, verso 16, y en el mismo Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 5.
¿Usted de dónde cree que el libro de Hebreos en su Biblia tiene esa historia? Porque la cuenta y la toma del libro de Enoc. El autor del libro de los Hebreos, quien quiera que lo haya escrito, ¿verdad? Que pues, el debate que hay con quién escribió el libro de los Hebreos en la Biblia, si fue Pablo o si fue no sé quién, que nadie sabe decir al final quién escribió ese libro o quiénes fueron, o si lo escribieron varios autores y quieren hacerse siempre, la teología cristiana siempre queriendo, y la misma teología judaica, haciéndonos creer que en efecto esos libros fueron escritos por un solo escritor cada libro, conforme al nombre que tiene el libro al inicio. Libros pseudoepigráficos. Todos los libros de la Biblia son pseudoepigráficos. Usted no puede decir que el libro tal en efecto fue escrito por Pablo, aunque el libro diga yo Pablo. No se puede. Son libros muy antiguos. Nos llegan esa frase. Usted no sabe si en el camino hay gente que motiva a escribir esa frase para poder creer en efecto en un solo Dios monoteísta, cuando no son creencias monoteístas originales, eran creencias politeístas. ¿Quién entonces manipula esos libros en algún momento de la historia para traernos finalmente al final de la historia una creencia monoteísta, supuestamente monoteísta? ¿Quién manipuló entonces los libros? Los gobernantes que nos han gobernado toda la vida, los reyes de este mundo, el Vaticano, el judaísmo, manipulan los libros, reescriben los libros a conveniencia. Porque en un mundo donde no hay dioses visibles en tronos, obviamente hay que inventarle a usted un supuesto Dios único, invisible. Porque si venimos de mundos y de tierras y de pasados y de tiempos pasados donde había muchos llamados dioses gobernando por toda la tierra, y se sabe, y es un hecho científico, antropológico, arqueológico y un hecho literario, si eso lo sabemos, ¿cómo es que entonces en un momento de la historia pasamos a tener un solito Dios supuestamente? En cada parte del mundo. Un solito Dios. Bueno, es que ni siquiera se puede decir eso, porque resulta que ese solito y único Dios, como queremos creer de Jehová, o de Jesús, o de Alá, o de Buda, o de Krishna, resulta que tiene un hijo y tiene una mamá y tiene una esposa y ya no es uno, sino que ahora son dos o son tres, ya no son uno en uno, ahora son dos en uno, ahora son tres en uno. O sea que no es perfectamente monoteísta la creencia, es una creencia monolatrista. Cuando decimos dos en uno, tres en uno, cuatro en uno, cinco en uno, no estamos hablando de monoteísmo, estrictamente hablando y literalmente hablando lo que significa el vocablo monoteísmo. Estamos hablando de monolatrismo y es lo que he explicado en varios videos. Es lo que venimos explicando y lo explica el mismo autor Biglino, la diferencia entre esos dos conceptos diferentes. El monoteísmo, un concepto diferente del monolatrismo. El monoteísmo cree estrictamente en un solito ser, una solita persona en todo el ser divino, en todo el ser supremo, inteligente, creador. Una solita persona. El monolatrismo no. El monolatrismo le va a decir a usted 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, 20,000 en 1. Es lo que llamamos una monolatría. No es un perfecto monoteísmo. Ojalá que usted pueda estar entendiéndome estos conceptos, hermanos, que le estoy explicando a nivel lingüístico, a nivel etimológico, semántico, epistemiológico. Disculpe usted aquí, mire lo que dice acá. Enoc se encuentra con su hijo Matusalén y le pregunta la razón de su visita. Matusalén le explica que un hijo le nació a Lamec, cuya apariencia no corresponde con la del pueblo, sino que hay temor generalizado, bien fundamentado, de que no es hijo de Lamec, de que posiblemente no es hijo de Lamec. Enoc le asegura a Matusalén y le enfatiza que ese niño será salvado cuando todo el pueblo de la tierra muera. Perdón, hermano, tuve que estornudar. Discúlpenme ustedes. Que ese niño será salvado cuando muera todo el pueblo de la tierra. Le asegura este Enoc, se lo reasegura a Matusalén. Aprendemos entonces aquí que hay planes para que este niño, quien porta o quien tiene una semblanza increíble, semejante a los vigilantes, a los ángeles, a los dioses. Entonces hay toda una
planes para que este niño, ¿verdad? Y la humanidad y la vida en la tierra sean restauradas a través de este llamado niño y sus descendientes, después de la destrucción de la tierra, que estaba anunciada con el diluvio, porque ya se venían esos libros anunciándose el diluvio, que iba a venir. De modo que se tomó una decisión importante sobre Noé que afecta el futuro de toda la humanidad. En esos libros, como se observa. Se observa, ¿verdad?, que se toma esta decisión de que al niño había que salvaguardarlo, porque supuestamente estaba la profecía de que a través de ese niño habría restauración después del diluvio para la humanidad o para las humanidades que vinieran después del diluvio. Toda esta digresión extrabíblica, después de esta digresión extrabíblica, volvemos a la Biblia para resaltar algunos aspectos que pueden, ¿verdad?, que pueden tomar nuevos significados interesantes a la luz de lo que decimos sobre el patriarca Enoc, quien iba y venía con los Elohim. Y que se sabe en la Biblia que este llamado Enoc no se tenía por hebreo como tal. Ya en el video anterior hablábamos de Abraham y hablábamos de Eber. Y decíamos que Israel, que el llamado pueblo hebreo, no es precisamente originario o se deriva a partir de Abraham, sino de un personaje bíblico o una raza de individuos llamados Eber, muy anteriores al llamado Abraham. De modo que cuando queremos relacionar al llamado pueblo de Israel, al llamado Estado y nación y al llamado pueblo de Israel, cuando queremos relacionar a este llamado pueblo israelita a un llamado Abraham y finalmente decir que es el único pueblo escogido del Ser Supremo verdadero, pues hay un error de comprensión del texto y de teología que se le enseña a usted en los seminarios, en la iglesia, cuando se le dice que Israel, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, es hebreo y es el único pueblo escogido y más original porque es hijo de Abraham. No es así. Ya lo decíamos en el video anterior, que el nombre hebreo, el adjetivo hebreo no deriva del nombre Abraham, sino del nombre Eber. Que Eber, descendiente de Peleg, después de que se dividió la tierra, según lo que dice el Génesis 10, la tabla de naciones del Génesis 10, capítulo 10, toda una mala comprensión y toda una mala traducción y mala enseñanza y mala teología, de acuerdo a lo que los libros dicen. Usted y yo seguimos creyendo que es a partir de Abraham la cosa y es aún más antes de Abraham. ¿Qué le parece? Como es descrito en los capítulos anteriores, particularmente el capítulo 7, el cruce entre los hijos de los Elohim, de los dioses, y de las hijas de los Adán, de los hombres, tuvo consecuencias nefastas para la humanidad. Se mezclaron las dos especies. El cruce de estas llamadas dos especies no complació al llamado Dios del libro. En el Génesis 6 se resume entonces que el cruce entre estas dos razas era reprensible. El cruce entre estas dos razas, había dos razas, una raza de gigantes llamados dioses y una raza de humanos llamados Adán. Y que estaba prohibida el cruce de estas dos razas. Es lo que se resume en Génesis 6. Y que los Elohim, los llamados dioses, deciden exterminar a esta humanidad con el diluvio. Y que luego este Noé es destinado, escogido, el llamado Noé, una raza de individuos también, es escogida para restaurar a la llamada humanidad luego de la destrucción que estos dioses, y jamás el Ser Supremo verdadero, jamás, porque no viene ninguna destrucción nunca de un ser que está lleno de amor y que es el amor mismo. El Ser Supremo verdadero es el amor mismo. Jamás va a traer destrucción sobre su creación. Y ninguna destrucción viene nunca del que llamamos Ser Supremo verdadero, creador de todas las almas. Toda destrucción siempre va a venir de los demonios que nos gobiernan a usted y a mí y que nos han masacrado toda la vida. Toda destrucción sobre este mundo. ¿De quién viene? De la misma criatura, del mismo hombre creado, cualquiera que sea su raza, si es una raza de gigante o si es una raza humana como la suya y la nuestra, porque somos razas pecadoras, destructoras,
destructoras de la creación y de la vida que existe en la creación. La vida humana, la vida animal, cualquier vida. Nosotros mismos somos los que nos destruimos. No hace falta que el Ser Supremo que nos crea, que nos da la vida, venga a destruirnos. No hace falta, nosotros mismos lo hacemos. ¿Ah? Usted va a seguir creyendo cuento chino en cualquier libro religioso de este mundo. Que el llamado Ser Supremo verdadero mandó el diluvio. No, no fue el verdadero Ser Supremo, fueron sus criaturas. Ellas mismas, gobernándose ellas mismas y matándose ellas mismas. Y estos dioses mandando aguas de aguas sobre el mundo entero para inundar al mundo, porque pueden hacerlo con sus naves, con sus tecnologías, lo pueden hacer con sus bombas. ¿Qué es lo que viene después de una destrucción con bomba? ¿Qué es lo que viene después de una catástrofe nuclear? Viene una nube nuclear. Y esa nube va a chupar el agua de la tierra, de abajo. Y un día toda esa agua va a caer otra vez y va a inundar la tierra y la va a rehacer otra vez. Es lo que llamamos diluvio. ¿Qué es lo que viene de una destrucción mundial en fuego? Una evaporación de las aguas. Se evaporan todas las aguas y se condensan arriba. Y luego toda esa agua vuelve a caer, inundando toda la tierra. Es lo que llamamos un diluvio. Jamás causado por el Ser Supremo verdadero. Jamás. A la luz de lo que hemos dicho, y considerado, tenemos finalmente acá que considerar el verso 9 del capítulo 6 del Génesis, donde Noé se define al personaje Noé como sigue: hombre fair, justo. Se traduce justo, se puede traducir como justo, pero no vaya a ser que estemos hablando de la fairness, de la claridad de su piel. Hombre justo y honesto entre sus generaciones. Hombre justo y honesto entre sus generaciones. Usualmente este verso es interpretado en términos puramente éticos. Cuando decimos honesto o justo. Pero las palabras aquí fluyen y permiten, de hecho, sugerir la presentación de una lectura diferente, de una traducción diferente. Aquí la palabra tamín en el verso 9 significa completo, entero, sin falla, sin lunar, sin punto, without spot, sin lunares, sin manchas. Como si se estuviese describiendo a este personaje de un modo más físicamente hablando, su físico de él, su figura física. Y es usada con estas traducciones, con estos significados, varias veces en el Viejo Testamento, por ejemplo en Josué 10:13 y en Éxodo 12:5. El verbo tamán, a partir del cual se deriva aquí en la palabra tamín, significa completar, no perder ninguna pieza, sin que falte ninguna pieza, es lo que significa acá el verbo tamán. Y considerando entonces que los encuentros sexuales prohibidos entre los dioses y las hembras terrenales habían resultado en imperfecciones, en varias imperfecciones y en pérdida de la pureza genética original, Noé se ve que Noé parece ser un individuo cuya integridad genética está siendo enfatizada grandemente en el texto. Era una raza, Noé era una raza pura. Quizás estemos hablando de la misma llamada raza divina de los dioses. Quizás cuando se habla de Noé se está hablando de la misma raza de los guardianes. Se dice que era perfecto en su generación, en su estirpe, en su raza, en su linaje. Perfecto. ¿A quién se le puede llamar perfecto? ¿A cuál raza humana de verdad se le puede llamar perfecta? A una que sea más parecida a la llamada raza divina. Entonces vienen dos preguntas acá, vienen algunas preguntas aquí. ¿Será que es su rasgo físico distintivo muestra que Noé era esencialmente diferente del resto de la raza humana? Quien ya no tenía genéticamente, quien ya no era genéticamente tan perfecta como los Elohim quisieron o querían que fuesen. ¿Será que el texto está diciendo eso más bien? Antes que decir Noé era un justo, moralmente hablando o éticamente hablando. ¿Era Noé el resultado de una inseminación artificial? Esta raza llamada Noé, el resultado quizás de una inseminación artificial
de un procedimiento de inseminación artificial hecho en la llamada Bitenosh, la llamada esposa de Lamec. Una inseminación artificial de los llamados dioses, viniendo a preñar a esta mujer llamada Bitenos Sopanima. Me acuerdo el nombre en el libro de Enoc, cómo se le llama Sopanima, la esposa de Lamec. Aquí se le llama Bitenos, que es como se le llama en el libro de los gigantes. Se le llama Bitenos a esta mujer. Pero en el libro del segundo libro de Enoc se le llama Sopanima. Fue el resultado de una inseminación artificial, posiblemente. En la esposa de Lamec, hecha por los ángeles, quizás por la raza divina, los dioses. Hay otro pasaje con respecto a esto que tendríamos que considerar, que es el pasaje 11 del capítulo 6 del Génesis, donde se dice que la tierra fue entonces destruida, fue traída a ruinas frente al llamado a los Elohim. Frente a los Elohim, la tierra fue destruida frente a los Elohim. Y aquí vemos que el vocablo tierra está corrupto. Aquí vemos que el vocablo tierra fue corrompido, o que la tierra fue corrompida. El diccionario etimológico de la Biblia hebrea reporta que el significado primario del verbo acá es habiendo sido irreversiblemente, que el vocablo, vamos a buscar acá perdón hermano, acá tengo que buscar el verbo mar. Habiendo sido, que la tierra había sido o estaba siendo, ¿verdad? En ese verso, el 11.6 de Génesis, el verso 11 del capítulo 6 de Génesis, el verbo original realmente es mar, hacia el inglés. Una traducción hacia el inglés es el verbo mar, M-A-R, que significa, disculpe usted acá, lo estoy buscando en vivo, dañada, echada a perder o hecha menos perfecta, es lo que dice acá. Pero la traducción normal que le llega a usted es que fue traída a ruinas, fue arruinada, fue destruida. Aquí dice aquí el autor Biglino que ese verbo fue corrompido o estaba corrompido. Porque más bien el significado original del verbo tiene más que ver o está más conectado con la acepción de habiendo sido irreversiblemente dañada, que la tierra fue dañada de modo irreversible. Los errores morales son siempre reversibles, son siempre perdonables y son siempre restaurados o restaurables. Aún los pecadores los peores pecadores pueden encontrar redención si se arrepienten, cuando estamos hablando de hechos morales. Pero entonces surgen dos preguntas acá, que dice acá el autor a partir de esto. ¿Qué sucedió o qué sucedía o lo que sucedió o qué sucedió que fue tan severo? ¿Qué sucedió realmente en la tierra? Que fue tan severo como para considerar a la tierra o lo que sucedió, ya considerarlo irreversible. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Cuando estamos hablando de este diluvio. Cuando la línea dice que el verbo original usado en los manuscritos más antiguos están hablando de un daño irreversible. La pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió de verdad como para decir que ese daño era irreversible? ¿Habían estos procesos de cruce? Estos procesos de cruce quizás habían alcanzado un grado irreversible e inaceptable quizás. ¿O será de esto que estamos hablando realmente cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado la humanidad y que decidió, estos dioses, pues no estamos hablando del Dios del Supremo verdadero, estamos hablando de los dioses de estos libros, decidieron destruir al mundo en agua porque hubo un daño irreversible? ¿Será que el daño irreversible estuvo en el cruce de las
En la manipulación genética que se hacían estas especies, estas razas de gigantes con estas razas de humanidades más inferiores. ¿Habrá sido eso? Los Elohim habrán pensado, o pensaron los Elohim, los dioses, que su programación genética funcionaba, que su trabajo de programación genética estaba siendo echado a perder o estaba tomando caminos que no debió tomar, y de aquí hubo en ellos el deseo de borrar todo y comenzar otra vez con una semilla pura, con una llamada semilla pura otra vez. ¿No será que más bien fue eso lo que pasó? Es lo que pregunta acá. La historia del arca, sobre la cual todas, o en la cual todas las especies vivientes se salvaron, nos da pistas más allá. Los llamados dioses, los Elohim, le ordenaron a Noé, en los versos 14 al 19 del capítulo 6, que construyera un arca. Y de cada ser viviente, dice así, ¿no? Y de cada ser viviente, de cada carne, 2. Es decir, agarrarás 2. De cada uno dejarás entrar en el arca. De cada una de esas especies, ¿no? De cada una de esas, de esos seres vivientes, dejarás entrar en el arca a 2. Dice así. Estamos acá, pues, persiguiendo la hipótesis de que Noé fue considerado o quizás hasta creado genéticamente intacto para restaurar la pureza genética. Surgen, pues, también acá otras preguntas aquí. Dada entonces la dificultad logística de que cientos de plantas, de especies de plantas y que cientos de animales vivieran juntas en un gran barco, dada la dificultad logística que se puede suponer a partir de que cientos de especies de plantas y de animales viajaran en una llamada arca para salvarse todos, es posible que la pureza genética fuese restaurada simplemente por preservar simplemente el ADN de diferentes especies y ya. ¿No es posible una interpretación de ese modo? Cuando los libros dicen dejarás entrar de 2 en 2 de cada especie viviente en el mundo, y que supuestamente se está hablando de una solita arca, un solo barco, una sola nave. ¿Será posible que sencillamente se haya podido preservar la existencia de esas especies que entraron en ese arca por tomar muestras genéticas de ellas y ya? ¿O no? El libro pues nos hace creer que no, que de toda especie animal que había en el mundo, entraron en efecto caminando de cada especie 2 ejemplares, un macho y una hembra. ¿Será que Noé trajo las matrices genéticas de las diferentes especies con él en el arca? ¿Será que las metió en el arca? ¿No habrá sido eso? ¿Es esto lo que los antiguos autores trataban de decirnos con las categorías conceptuales limitadas, ¿no? Y con los dispositivos lingüísticos que tenían a su disposición para cuando escribieron esos textos hablándonos de esos sucesos del momento del diluvio y de antes del diluvio? ¿No habrá sido eso lo que pasó realmente? Pregunta acá el autor. ¿Es posible que el arca de Noé fuese la precursora de la llamada arca congelada? De la llamada arca congelada y de los llamados proyectos de baúles de semillas globales que están en la isla de Svalbard, al norte de Noruega. La llamada isla o banco de semillas mundiales. ¿Será posible que el arca de Noé es la precursora, el concepto de lo que se llevaba en el arca es sencillamente la precursora de la llamada arca congelada y de los proyectos de protección y de semillas guardadas, semillas del mundo entero guardadas en la isla bajo el hielo y bajo el permafrost
de la isla de Svalbard al norte de Noruega, los cuales, dichos proyectos buscan preservar las semillas y el ADN de toda raza animal y de la misma raza humana si sucediesen eventos catastróficos que pudieran poner en peligro la vida sobre la Tierra. ¿Sabía usted? ¿Ha escuchado usted del banco de semillas y banco de genes de Svalbard? Cuyo accionista principal es Jared Kushner y su familia, uno de los accionistas principales. ¿Ah? No hay respuesta definitiva y probada todavía, por ejemplo, o por lo menos no tenemos una todavía, pero ¿verdad? Probada y definitiva para estas preguntas, no la tenemos, pero aquí están las preguntas, dice él. Pero el significado literal de los términos y de la consistencia lógica no nos permite poner a un lado esta posibilidad con arrogancia superficial. No nos permite. Este fue el capítulo 7, hermano. Consideraciones de tipo no solo lingüístico, filológico, literario, arqueológico, antropológico, sino consideraciones también científicas de tipo filosófico, consideraciones de tipo filosóficas y científicas con respecto a estos eventos que nos cuentan estos libros que sucedieron en la antigüedad y que nos quieren hacer creer hoy por hoy los gobiernos y los mismos libros a partir del mismo momento en que han sido reeditados y que han sido alterados para hacernos creer que no era un solito Dios, que no eran muchos dioses de antaño, sino uno solito de toda la vida. Mentira. Siempre hemos tenido dioses de dioses y razas de razas y especies de especies. Agarra dos de dos, dos de dos, dos de cada uno, porque no había una solita raza. Había muchas razas y muchas especies que se llamaban y se hacían creer o se hace creer en los libros que eran razas puras o una especie pura. Una llamada raza justa, cuando el vocablo justo bien puede estar significando otra cosa, y que Noé se dice que era de piel blanca y que era perfecto. ¿A quiénes se le llamaba seres perfectos en la antigüedad? ¿A las humanidades de antaño o a los dioses de antaño? Entonces, ¿quiénes fueron los que sobrevivieron realmente esos diluvios, esas catástrofes de antaño? ¿Las razas humanas más inferiores o las mismas razas superiores llamadas divinas, que sabían que iba a venir un catástrofe por ellos mismos y que ellos mismos debían destruirlo todo, pero que ellos tenían que salvarse a ellos mismos de la catástrofe que ellos mismos iban a traer para poder borrar a sus enemigos, a las demás razas y a los gigantes y a los monstruos que ellos habían creado? Que ellos mismos en laboratorio, creando especies y cruzando especies, y que las mismas razas inferiores, cruzándose en especies con especies, hermano, habían creado en laboratorio. Hermano, no siga creyendo usted. En estos días me lo preguntaron por Facebook. Entonces esos cuentos de que somos cavernícolas y éramos cavernícolas, esos cuentos, esa evolución, esos cuentos de evolución, esos cuentos evolutivos de que venimos del mono. ¿Por qué no puede venir el mono de nosotros? ¿Cómo es que seres inteligentes como nosotros venimos de seres no inteligentes como los monos? ¿Cómo es eso? Que la evolución va de menos a más. No, la evolución siempre va de más a menos. Porque el Ser Supremo Creador creó las razas vivientes, sus primeras criaturas, era la creación perfecta del Ser Supremo Creador. Nunca vamos de menos a más, hermano. Siempre vamos de más a menos. La vida, la inteligencia humana, la sabiduría humana, la genética humana nunca va de menos a más. Siempre va de más a menos, porque las primeras humanidades eran las humanidades más perfectas que jamás pudieron habitar este mundo. Jamás vinimos de ningún cavernícola. Jamás hemos venido de ningún mono, de ningún animal. Siempre vinimos de las razas humanas más perfectas y de la raza humana más perfecta que jamás pudo haber creado el Ser Supremo Creador en una primera instancia. Y a partir de la maldad y a partir de los cruces y maldad de esas primeras razas humanas creadas en espíritu y que luego tomaron cuerpo cuando cayeron de la gracia por sus pecados, por sus genocidios, comenzaron a matarse entre ellos, el Ser Supremo Creador original, cuyo trono es el corazón de cada alma humana, comenzó a alejarse de esas primeras humanidades. Porque donde hay odio y donde hay muerte,
no está muy presente el Ser Supremo, creador original, diseñador y creador de las primeras almas espirituales que creó en un primer mundo de bondad y de amor y de armonía y de perfección. Lo más perfecto que podía haber era ese primer mundo creado por él, y al que soñamos los creyentes volver algún día, cuando se acabe la maldad, y cuando la maldad y todos los demonios y todos los que nos gobiernan y todos estos mundos y todas estas almas se acaben y se destruyan, entre ellas pueda venir un mejor mundo. Es la esperanza del creyente, es mi esperanza, es su esperanza. Podamos salir a habitar un mundo espiritual otra vez, ya no en cuerpo y en carne, como una maldición, porque este cuerpo y esta carne y esta sangre es una maldición. Esperamos que cada alma, ¿verdad? Es la esperanza de cada alma, de mi alma, de que finalmente es mi propio ser, es mi ser real, mi alma que habita dentro de esta carne, dentro de este cuerpo, mi alma, mi espíritu. Hermano, ¿qué le ha parecido esta charla del día de hoy? 1 hora y media ya tenemos acá. El capítulo 7, nos faltan solamente, o la parte 7 del capítulo 9. Nos faltan ya la parte 8 y las conclusiones en la parte 9, para pasar a un llamado capítulo 10, hablando sobre los llamados dioses drogadictos. Dioses que consumían sustancias. Los llamados dioses eran humanidades, eran dioses humanos, hermano. Eran dioses en carne humana. Una parte acá, el capítulo 10, el autor, el doctor Biglino, lo llama los dioses drogadictos. Porque si son humanos, si fueron humanos y eran humanos en carne y hueso, como se dice de Jesús, no va a creer usted que si eran seres con poderes especiales, porque se les hacía llamar dioses, no va a creer usted que eran seres que se permitían cualquier liberalidad y cualquier placer carnal, siendo dioses, humanos, no perfectos para nada, porque eran humanos y que finalmente terminaron siendo demonios ellos mismos. Los mismos llamados dioses de los libros son los que terminan siendo los mismos llamados satanes de los libros. Porque cuando hay poder, y donde hay fuerza y poder, y donde hay dominio y poder, hay tentación a la maldad, siempre. Porque siempre se va a querer ser superior al vecino. Siempre se va a querer ser superior a cualquier cosa, porque se es un Dios, se es un rey sobre otros. Otros tienen que servirme. De otros puedo aprovecharme. De otros puedo sacar impuestos y puedo sacar grosura y carne y comida y manutención de los que están por debajo de mí. Es natural, hermano, en la naturaleza caída, en una naturaleza no restaurada todavía, como es la que vivimos hoy por hoy todavía, es natural que los llamados gobernantes de este mundo se vuelvan genocidas, que terminen siendo genocidas de pueblos vecinos y de sus mismos pueblos, como lo sufrimos hoy por hoy y seguimos sufriendo la maldad de este mundo. Los que añoramos justicia y tenemos hambre y sed de justicia, jamás vamos a creer que ningún pueblo de Israel, ningún estado llamado Israel, o ningún estado llamado Irán, o ningún estado llamado Estados Unidos, o ninguna nación llamada Rusia son pueblos muy únicos y escogidos de sus dioses, y son los pueblos que están llamados a gobernar el mundo entero y a aprovecharse de los demás. Hermano, cuando usted estudia el judaísmo, cuando usted estudia el Talmud, el judaísmo, el cabalismo más puro y más profundo de la religión judía, y usted llega a entender que los judíos se creen el pueblo especial precisamente por todo lo que se dice en esos libros, y que estos llamados judíos se creen los descendientes como tal de esos dioses de antaño, de esos reyes de antaño, y que cuando se tiene el concepto, ¿verdad?, de que esta llamada nación judía es la nación de Dios, es el pueblo de Dios, pues ellos se creen en sus libros tan especiales como para tener leyes humanas que dicen que cuando venga el Mesías, como se sabe, ¿no?, por lectura del Talmud, que cuando venga el llamado Mesías, cada judío interpreta a partir de sus libros que cada judío va a tener no sé cuántos esclavos de las naciones del mundo. Cuando venga el Mesías, el mundo entero se arrodillará a Israel. Israel finalmente tendrá autoridad y dominio sobre todas las naciones del mundo. Es lo que dicen los libros con respecto a Israel. ¿Por qué usted cree el ensañamiento de Netanyahu y del gobierno de Israel contra Gaza, contra Palestina? ¿Por qué usted cree que hay un ensañamiento, un odio? Nos mataron 5, vamos y les matamos 5,000.
Nos mataron 10, vamos a matarles 100,000. ¿Por qué usted cree el ensañamiento? ¿Por qué usted cree el genocidio, la masacre? Las ganas de borrar ese pueblo y ya, que se desaparezca Gaza y ya, y mueran toditos. ¿Por qué usted cree? Por la interpretación que hacen ellos de sus textos, donde supuestamente ellos se entienden a ellos mismos como el único pueblo que tiene derecho sobre todas las tierras del mundo y sobre todas las almas del mundo. Ellos se creen especiales, hermano. En serio, ellos se creen más que usted, más que yo. Ellos se creen más altos en sus almas de ellos. Ellos se creen perfectos, se creen mejores que usted y que yo. El mundo judío extremista le estoy contando, no el judío ¿verdad? Considerado, no el judío racista. No el judío racista, pero el judaísmo es racista. Solo basta con leer sus obras filosóficas y religiosas, sus libros religiosos. Solo basta con leerlo. Y eso es así en cualquier secta, en cualquier religión del mundo. Los musulmanes con su Corán y la interpretación más extremista del Corán, más fanática, lleva lo mismo. A matar al que no es musulmán, al que no es, al que no alaba y invoca a Alá, igualito como la Biblia suya, como su Biblia, como mi Biblia me condena a mí por no ser cristiano. Lo condena a usted por no ser cristiano. Los escritos en Juan, en Primera de Juan. El que no tiene al Hijo, al llamado Hijo, no tiene la vida, ya ha sido condenado. Si yo no tengo a Jesús porque no soy cristiano, ya yo estoy condenado. Si tú no lo tienes, tú también estás condenado. Lo dice la Biblia, es un libro fanático, igual que el Corán, igual que los Vedas hinduistas, igual que cualquier libro religioso del mundo. Libros fanáticos, libros excluyentes, libros condenatorios de las demás razas y creencias. Libros que dicen que si no me hago musulmán, si no me hago hinduista, pues no alcanzaré la salvación jamás, lo dice la misma Biblia. Si no me hago cristiano y si no sigo a Cristo, pues también me voy a perder, lo dice la misma Biblia. No hay diferencia, hermano, entre ningún texto religioso fanático del mundo. Entre los textos religiosos fanáticos de este mundo no hay diferencias. Entre los dioses de cada cultura y de cada pueblo y de cada religión del mundo, entre esos dioses religiosos y fanáticos, racistas, no hay diferencia. Todos son igualitos. Pero el Ser Supremo verdadero no es como ninguno de ellos. El Ser Supremo verdadero, creador de tu alma, ama a todas las demás almas de cualquier otra raza y religión y cultura del mundo. Porque Él se las pensó, Él se las diseñó. Es verdadero Padre, es verdadera Madre, es verdadero Ser creador de cada alma. No es padre ni madre al final, es el ser creador de cada alma. No es ni masculino ni femenino y no tiene nombre tampoco. Es el ser infinito. Y ya, repita conmigo, ser infinito, ayúdame. ¿No suena bonito? ¿No suena más real? ¿No suena más neutral? Ser infinito, ayúdame. Yo sé que estás ahí, dentro de mí y fuera de mí también y más allá. Ayúdame, ayuda a esos palestinos, ayuda a Palestina, ayuda a Israel también, a los genocidas, al Estado genocida y al pueblo de Israel, porque los genocidas son el Estado, no el gobierno, no el pueblo. Aunque el pueblo es muy racista, aunque el pueblo es muy fanático y religioso, no son los que están en el gobierno lanzando las bombas, ningún pueblo, ni el pueblo de Ucrania, ni el pueblo de Irán. Son los gobiernos quienes nos gobiernan, se creen reyes, dueños de las vidas, pueden disponer de sus tropas y de sus pueblos y pueden masacrar a sus mismos pueblos creyendo que van a ganar guerras y van a tener más poder invadiendo y bombardeando el otro país. Masacran a su propio país. Mira cómo está Tel Aviv. ¿No ha visto fotos, hermano? Videos de Tel Aviv, de Haifa. ¿Es culpa del pueblo o es culpa de Netanyahu? Que tiene mucha oposición y tiene protesta todos los días del pueblo para sacarlo, porque el pueblo ya no lo quiere, porque Netanyahu está trayendo la destrucción sobre Israel, sobre el Estado, sobre ese llamado país de Israel. ¿Quién es el culpable? ¿El pueblo de Israel o el gobierno de Israel liderado por Netanyahu? ¿Quiénes son los culpables? ¿El pueblo de los Estados Unidos o el loco de Trump, que está bombardeando Irán en este momento nada más para zafarse lo que dijo Elon Musk de él? Que él estaba en la lista de Epstein. Que Trump está, en efecto, en la lista de Epstein. Lo dijo Elon Musk en estos días. Eso hay que desviar la atención de eso. ¿Cómo lo desviamos? Vamos a bombardear un país, vamos a iniciar una guerra para que no me saquen del gobierno porque me van a sacar. Tenemos que iniciar una guerra. ¿A quién le tiramos unas bombitas para iniciar una guerra para desviar la atención?
de lo que de verdad se debe prestar atención en cada gobierno, en cada país. Si sus gobernantes y sus presidentes son unos masacradores, unos criminales, pedófilos, pederastas, como en efecto lo son la mayoría, hay que desviar la atención de eso, porque si eso se descubre y se alarga esas investigaciones, termina saliendo cualquier presidente de cualquier país. ¿Usted cree que no sucede aquí en Colombia? ¿Usted cree que no sucede en Venezuela? Que el cartel de los Soles tienen sus centros de prostitución y de pedofilia en la isla de Margarita, en el estado Apure y en cualquier parte de Venezuela. ¿Usted cree que es nada más en los Estados Unidos con Trump y la lista de Epstein? No, es en cualquier parte del mundo. Cualquier gobernante de este mundo es sospechoso de maldad y de masacre y de malas intenciones y de una vida doble pecaminosa, porque son los reyes de este mundo. Son hedonistas toditos, se creen con derecho a matar, se creen con derecho a acabar la vida de cualquiera, llevándosela por el medio nada más para ellos permanecer en el poder. Putin es igualito, Xi Jinping es igualito, el de Corea del Norte es igualito, no hay ninguno que se salve. Bukele igualito, vaya y búsquele chistes a Bukele y se los va a encontrar. Hermano, hemos llegado por hoy al final de esta transmisión. Disculpe usted mi pasión, disculpe usted estas últimas palabras, pero ¿en qué tiempo estamos viviendo? Precisamente en los tiempos de la maldad, en los tiempos de la maldad pura, los últimos tiempos. La maldad cunde y el amor se ha ido del corazón de muchos. Nos manipulamos unos a otros, nos llamamos manipuladores unos a otros por las redes sociales, nos acusamos unos a otros sin pruebas. Se meten con mi Dios y la tomo personal. No la tomes personal cuando se metan con tu Dios, cuando digan que tu Dios es un demonio. No, si tu Dios es el verdadero, tu Dios se puede defender. Si mi ser supremo creador de mi alma es el ser supremo inteligente verdadero, se puede defender por él solito. Yo no necesito escribir libros que maldigan a ninguna otra persona que no crea como yo. Yo no necesito creer en libros así. Yo no necesito poner confianza en ningún libro que termine maldiciendo y declarando que cualquier otra persona que no crea como yo o en mis dioses está condenado de una vez. No necesito eso. Tú tampoco lo necesitas. Tú tienes que detenerte ante la lectura de cualquier libro religioso de este mundo. Llámese Biblia, llámese Corán, llámese como sea. Tienes que detenerte ante la lectura de esos libros llamados religiosos, sagrados, que son a todas luces libros fanáticos, racistas, porque imponen y hacen creer la idea de que el pueblo central alrededor del cual gira las historias de ese libro son el único pueblo elegido por el Ser Supremo, porque debe ser que las demás almas humanas no las creó el Ser Supremo, las habrá creado el demonio, pues. Las habrán creado los diablos, las demás razas humanas y seres humanos y personas que nacen en este mundo, las crearon los demonios, nacieron por voluntad de demonio y no por voluntad del ser creador supremo que ama a todas las naciones y que es el dador de la vida y creador de la vida en todas las naciones del mundo. Hermano, hay que dejar ya el fanatismo, la religiosidad, la religión, los libros son libros fanáticos, la religión es fanática, es racista, es clasista y racista. Hay que dejar, hermano, ya hay que salir de toda religión, de todo cristianismo, de todo islamismo, de todo hinduismo, de todo budismo, de cualquier religión que gobierna en este mundo. Hay que salir de todas las religiones del mundo. Hay que amar de verdad. La religión es eso, separación. El ser supremo verdadero es unión. Amor, ámense. Todas las naciones del mundo, ámense todas, no se destruyan, no se maten, pues no. Ahí está el cristiano Trump, él dice que él es muy cristiano, matando gente como él solo. Y él de verdad dice que se va a salvar, que él es cristiano y que él va a ir al cielo. Un genocida como él. Ahí está Netanyahu diciendo que él es perfecto, el perfecto islamista, el perfecto musulmán. Netanyahu no, es judío. Que su religión es la perfecta y la única religión verdadera, masacrando niños y gente inocentes, ¿no? Hasta donde se puede ser inocente en esta vida, masacrando todos los pueblos en Gaza, el pueblo de Palestina. Ahí está. Él dice que él se va a salvar, que él es verdadero judío practicante y observante de la ley perfecta del Ser Supremo verdadero, el supuesto Ser Supremo verdadero Jehová. Ahí está Netanyahu, matando gente como él solo. Orden de captura ya tiene de hace 1, 2, 3 años. No sé cuántos años ya Netanyahu tiene orden de captura por el Tribunal Supremo de La Haya, el Corte Penal Internacional. Pero ¿quién se atreve a ponerle los ganchos cuando está protegido por Trump?
¿Ah? ¿Quién se atreve? ¿Qué país? Ninguno. Ahí está Putin matando como él solo. Ahí está Zelensky matando como él solo. El de Corea del Norte masacrando a su propio pueblo como él solo. Se creen dioses. Se creen practicantes y observantes perfectos de sus demonios de ellos, de sus supuestos dioses perfectos de ellos, sus demonios de ellos. Es lo que lo lleva, es lo que lleva finalmente a ser un genocida. El odio, el racismo, la idolatría, la adoración a dioses falsos, humanos, mortales, es lo que lleva finalmente a las masacres en el mundo, a que un estadista, un gobernante se convierta en un masacrador, en un genocida de pueblos, de sus mismos pueblos y después de otros pueblos vecinos. Hermano, gracias por su atención, amigo, hermano, amiga, gracias por este tiempo, haberse quedado conmigo en esta transmisión diferida. Si le ha gustado, si ha aprendido algo bueno con nosotros hoy, dele me gusta, suscríbase, dele a la campanita, comparta este video, comente por favor. Si tiene alguna donación especial para este subministerio también se acepta. Aquí están nuestras vías para poder hacerlo. Lo aceptamos con todo cariño, sin compromiso con nadie, ni de nadie hacia nosotros. Sobre todo sus oraciones por nosotros. Y bueno, me despido, este es su servidor. Pido y oro que usted pueda entender esta palabra, que usted pueda entender estas palabras de parte de este su servidor y de mi esposa, que usted pueda entender este mensaje. Es mi oración, que usted pueda entender mi corazón como maestro, como traductor, como servidor de las casi 3,000 personas que me oyen cada semana, o que quizás, o que intentamos llegar, nuestros casi 3,000 o más seguidores por este canal y en nuestro canal de Facebook. Aquí están nuestras redes, hermano. Gracias a ustedes por su atención, gracias a ustedes por su reflexión y sobre todo gracias a ustedes por su amor, su cariño y sus ganas de ser cada vez mejores personas. Oren por mí, por esto su servidor, oren por Venezuela, oremos por Colombia, Venezuela, por los Estados Unidos, oremos por toda alma humana, hermano. Ya basta de la oración, oren por Israel y ya. El pastor, el profeta, el evangelista, cristiano y no cristiano, que crea mucho en lo que dice en la Biblia y la Biblia hebrea y los textos hebreos diciendo que Israel es el único pueblo, ya basta de esa oración y de esa frase hipócrita. Cuando decimos oren por Israel porque es el pueblo de Dios y los demás pueblos no son pueblo de Dios, entonces no fueron creados. Los demás pueblos no fuimos creados por el Ser Supremo verdadero. Solamente el pueblo de Israel, no. Cuando digamos en nuestras redes, en nuestras transmisiones en vivo, como ministros que somos, cuando digamos oremos por Israel, terminemos la frase. Oremos por Palestina también. Oremos por Irán también. Oremos por todos. Por todos. Todos somos almas creadas del Ser Supremo verdadero. A todas las almas del Ser Supremo verdadero le duelen a Él. Hermano, qué falta de conocimiento del ser y del carácter y de la esencia y del amor que hay en la personalidad y en la persona del Ser Supremo Creador. Somos muy religiosos, muy fanáticos. Los cristianos, musulmanes, los hinduistas, budistas, religiosos en el mundo, fanáticos, porque eso es lo que es la religión, fanatismo. Ya basta de esas frases. Que el musulmán diga oremos por Irán y ya. Cuando el musulmán dice oremos por nuestros hermanos iraníes para que masacren y destruyan a Israel, ¿cuál amor hay ahí en esa frase del musulmán? ¿Qué amor hay ahí en esa frase del musulmán? Ninguna. Que Israel sea destruido. No hay ningún amor ahí. El musulmán también debe decir oremos a Alá. No solo por Irán, por nuestros hermanos en Palestina. Oremos también por nuestro enemigo Israel. Oremos. Seamos congruentes, hermano. Seamos congruentes con lo que predicamos. Si predicamos amor, el amor es completo. El amor es real, el amor es verdadero. No es amor hipócrita, no es amor fanático. Seamos congruentes como personas, como ministros religiosos que somos, que son muchos que me oyen acá. Seamos congruentes. Un abrazo a todos. De parte de mi esposa y de este su servidor, mis oraciones por ustedes. Gracias por su atención. Buenas noches y hasta una próxima transmisión. El Ser Supremo les bendiga a todos. Gracias.